días a todos. Lo que voy a intentar, hacer ahora es darles una presentación de lo que está pasando a nivel europeo. Y por lo tanto voy a empezar con estadísticas que aparecen en un informe anual que sacamos para comparar los resultados en términos de productividad industrial en la Unión Europea. Entonces, no puedo evitar mencionar este dicho famoso de Mark Twain, que decía que en la categoría de mentiras hay tres categorías básicamente: las mentiras puras y las estadísticas. Pero a pesar de eso voy a presentar algunas estadísticas, no tantas, pero sirven exactamente para ver dónde están los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. En primer lugar, esta tabla es bastante interesante porque presenta tres grupos diferentes de países de la Unión Europea. Un primer grupo aquí, que son países antiguos de la Unión Europea, básicamente todos los que ya estaban en la Unión Europea antes del 2004. España está dentro de este grupo y la gran mayoría de los llamados países antiguos de la Unión Europea. ¿Por qué están separados de los demás? Porque tienen, en base a todos los datos que tenemos, resultados consistentes, o sea, resultados buenos a lo largo de los años. Después tenemos otro grupo aquí, un grupo 2. Hay unos cuantos Estados miembros antiguos, como Italia, por ejemplo, pero también otros Estados miembros que recién han integrado la Unión Europea. Son países que enseñan resultados industriales moderados, o sea, ciertamente un poco menos buenos que en el grupo 1. Y finalmente tenemos el grupo 3 aquí, y hay básicamente la gran mayoría de los Estados miembros nuevos en la Unión Europea. Entonces, tres grupos, y vamos a usar la terminología de países con resultados consistentes, el grupo 1, grupo 2, resultados moderados, y finalmente en el tercer grupo, un grupo de países que están remontando hacia la media europea. Entonces, básicamente, ¿qué hemos visto con estas estadísticas? En primer lugar, el hecho de que la productividad laboral en la industria europea está creciendo desde 2007. Hay unas cuantas excepciones que vamos a comentar luego, pero básicamente la productividad laboral está creciendo. Pero debido a la crisis también tenemos que reconocer que la fuerza laboral disminuye más rápido que la producción. En lo que se refiere al primer grupo de países miembros de la Unión Europea, la productividad es más alta y hay resultados muy consistentes entre unos cuantos países como Irlanda, Países Bajos, Austria y Bélgica. Pero en general, los Estados miembros del grupo 1 realmente están muy por encima del promedio europeo
y España pertenece a este grupo. Después, en el grupo 2 es interesante, está por debajo de la media europea, pero vemos también una tendencia a mejorar, con una excepción que es Italia. Y voy a dar unos cuantos elementos adicionales sobre Italia luego. Y finalmente, en lo que se refiere a nuevos Estados miembros, estos países siguen siendo por debajo del promedio europeo, pero están mejorando de manera muy visible. Mejorando, ¿por qué? Porque han enseñado una real capacidad de atraer inversión extranjera y también hemos visto una inversión importante en infraestructuras. Es el caso por Lituania, por ejemplo. Y también lo que podemos señalar es un elemento importante en lo que se refiere a este grupo de países. Vemos empleados con cualificación alta, y es en particular el caso de Lituania y Letonia. Y voy a pasar ahora al tema de cualificaciones. Otra vez aquí, en esta tabla, tenemos los 3 grupos de países, y lo que podemos ver aquí es que la gran mayoría, en términos del porcentaje de personas que tienen cualificaciones altas, vemos un crecimiento en casi la totalidad de estos países. Aquí el promedio es más o menos del 20% a nivel europeo. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Por qué insistimos en el hecho de que la industria europea requiere una fuerza laboral con cualificaciones altas? Porque básicamente en casi todos los sectores industriales lo que se necesita es integrar, no siempre desarrollar, pero integrar por lo menos nuevas tecnologías, en primer lugar. Y también los productos que la Unión Europea tiene que vender son productos llamados avanzados por el contenido tecnológico que estos productos tienen, o también por la creatividad o el know-how que estos productos tienen. Porque ¿de qué se trata al fin y al cabo? Se trata de encontrar nichos de mercado en el mundo entero. Y si queremos competir a nivel mundial, a nivel global, bueno, el tema de tecnologías, el tema de productos avanzados son 2 elementos claves. Y también lo que reconoce el informe anual que hacemos sobre los resultados industriales en la Unión Europea es el hecho de que para realmente tener la capacidad de ser competitivos en el mercado mundial, global, la capacitación continua es un elemento esencial. Ahora, más en detalle en lo que se refiere a cualificaciones altas. En la tabla que hemos visto tenemos 3 líderes, básicamente Irlanda, España y Finlandia, donde el porcentaje de cualificación alta es particularmente elevado. Y como rasgo común en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea, vemos que hay personas más cualificadas que en el 2006.
Más en detalle ahora en lo que se refiere a los países del grupo 2, el grupo con resultados industriales moderados. Allá en realidad la situación o el diagnóstico es bastante claro. Son países bastante intensivos en factor trabajo. El nivel de los empleados es bastante bajo y el nivel de innovación también. Italia es el ejemplo más dramático en este grupo 2. ¿Por qué? Finalmente, porque falta de adecuación de cualificaciones es una característica de la fuerza laboral en Italia, y también hay una relación con el hecho de que el porcentaje de personas de educación terciaria, o sea, después del colegio, es bastante bajo en el grupo de edad 30-34 años. Y es una indicación que Italia no ha hecho el esfuerzo que se requería más o menos en el año 2000, y es una característica que van a tener que gestionar en los próximos 25 años. Después, en los que se refiere al grupo 3, los nuevos Estados miembros, básicamente lo que hemos visto es que están por debajo del promedio europeo, pero, indicación muy interesante, vemos dos países, Lituania y Estonia, que ya están por encima del promedio europeo. Señal también que las cosas mueven de manera muy rápida entre los miembros de este grupo 3. Y de manera general, la situación en lo que se refiere a altas cualificaciones en los nuevos Estados miembros, la situación básicamente está mejorando en todos estos países. Este panorama, esta situación, la tenemos que poner en el contexto actual de crisis económica que conocemos desde los años 2007-2008. En primer lugar, más del 12% de desempleo, 26 millones de personas, de las cuales 6 millones de jóvenes. Entonces, entre 2008 y 2012, casi 4 millones de empleos han desaparecido en la industria manufacturera europea, con sectores más golpeados que otros. Por ejemplo, el caso de la construcción es el caso más dramático, y de manera anecdótica, a pesar de que posiblemente el sector financiero ha sido al origen de la crisis que conocemos, no han perdido tantos empleos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta situación? Sí es verdad que algunos países han sido más golpeados que otros. El caso de España es bastante claro, pero hay también Portugal, Lituania, Letonia, que son los países en los cuales los empleos perdidos en la industria manufacturera han sido más importantes. Lo que vemos también es que en Alemania y Austria, allá en estos dos países, las pérdidas son bastante limitadas, posiblemente porque ellos tienen en particular, además de una situación económica bastante interesante, tienen mecanismos de formación profesional y también de aprendizaje que son bastante efectivos. Entonces, lo que hemos visto en estos últimos años
es una destrucción masiva de empleo relacionado con la falta estructural de adecuación de cualificaciones. Y entonces, hay dos elementos que hay que tener en cuenta en materia de políticas de empleo. En primer lugar, es la integración de los jóvenes y también gestionar el hecho de que hay cualificaciones bajas en cantidad y hay que mejorar esta situación. La tendencia básica de la economía europea es bastante clara. Necesitamos cada vez más gente con cualificaciones más altas. Y el reto, si tenemos que tener un reto en lo que se refiere a la política de empleo, el empleo para jóvenes es la prioridad. Ahora, ¿qué es lo que la Unión Europea puede hacer o pretende hacer? Básicamente, cuando hablamos de formación profesional, cuando hablamos de políticas activas de empleo, básicamente eso se maneja a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Allá es donde hay que hacer el esfuerzo. Pero al mismo tiempo, la Unión Europea puede ayudar en unas cuantas áreas. El programa Erasmus es bastante conocido, muy conocido por el hecho de que organiza la movilidad de estudiantes en toda la Unión Europea, pero también existe ahora en Erasmus Plus la posibilidad de una movilidad para pasantes de formación profesional, pero también para formadores. Eso es un tema que puede ser de interés para un público como el público que está aquí en esta conferencia internacional. Allá hay convocatorias, entonces hay que ver en Internet cuándo salen estas convocatorias y cuáles son las posibilidades que se ofrecen. También hay una movilidad para jóvenes, más de un punto de vista cultural, de intercambios de jóvenes, y hay también una movilidad de trabajadores sin ninguna condición de edad. Después hay también unas cuantas actividades que a mí me parecen muy interesantes a nivel europeo. Son estas acciones específicas que se hacen entre asociaciones industriales y sindicatos. Trabajan, por ejemplo, sobre la puesta en común de las lecciones que se pueden sacar del trabajo que hacen los observatorios nacionales sobre desarrollo de cualificaciones. Hay unos cuantos eventos, unas cuantas experiencias muy interesantes que pueden sacar lo que se ha hecho a nivel nacional. Y este trabajo da lugar a unos cuantos informes o también transferencias de experiencias buenas de un Estado miembro hacia otro Estado miembro. También una cosa importante, si queremos intercambiar no solamente políticas, pero también personas en el marco de formación profesional, es muy importante que tengamos un vocabulario común. Y en eso están trabajando para definir exactamente cuáles son los conceptos que se usan, de tal modo que si una persona va para una actividad de formación profesional
en otro Estado miembro, que no haya un desfase porque no hemos usado exactamente la misma palabra o no hemos dado el mismo sentido a una cierta palabra. Después, también lo que vemos es el hecho de que, y es particularmente visible en la industria textil, unas cuantas instituciones de formación profesional, pero también de formación académica universitaria, han desaparecido en estos últimos 20-25 años. Entonces, lo que hay que hacer es ver en los diferentes Estados miembros cuáles son las actividades de formación que existen, de tal modo de posiblemente usar un módulo que existe en Bélgica con otro que existe en España y otro que existe posiblemente en Inglaterra, de tal modo de poder dar una formación completa a un técnico, a un ingeniero. Entonces, es una labor que empieza este año y, bueno, puede ser muy interesante. No voy a insistir mucho sobre la alianza para la formación de aprendices, porque yo pienso que ayer han tenido una presentación sobre este tema, pero también es un tema crucial. Y finalmente, a nivel de política de empresa, se va a hacer una revisión del Small Business Act. ¿Qué es el Small Business Act? Es el documento estratégico de política de apoyo a las pymes en Europa. Eso existe desde hace varios años y teniendo en cuenta que el año próximo habrá una revisión del Small Business Act con la nueva comisión que se va a instalar. En este marco es bastante claro que el tema de cualificaciones, el tema de formación profesional va a ser uno de las prioridades. Y entonces una conferencia como la que tenemos hoy y que ha empezado hace 2 días puede ser también una fuente de inspiración para alimentar este trabajo de revisión del Small Business Act. Entonces, aconsejo a los organizadores que transmitan las conclusiones de esta conferencia internacional de tal modo que se tenga en cuenta a nivel europeo en el Small Business Act. Y he terminado. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko.